estamos hablando de algo súper especial hoy día y que tiene que ver con este Dios bueno, un principio tan elemental para las bases de nuestro cristianismo, pero muchas veces tan mal entendido. Así que les invitamos a ponerse cómodo, traiga su cafecito, yo estoy aquí, sigo auspiciado por los Falcón Play con el cafecito, así que busque su cafecito y pueda llegar y compartir con nosotros un rato, póngase cómodo, ¿cierto? Y acuérdense, cambiamos de horario también. Como cambiamos de horario, también denos feedback si este horario le acomoda un poco más, ¿cierto? O quizás hay que hacerlo más temprano, 11, 12 de la mañana. Bueno, díganos usted. Queremos adecuarnos un poco en cómo servirle mejor. Cuando uno se trata de servir, nos tenemos que poner a disposición de servir de la mejor manera. Así que bueno, saludamos a toda la gente que está en Instagram y también a la gente que está por Facebook y vamos a comenzar a hablar este tema. Bueno, para la gente de Instagram que no sabía, estoy cumpliendo junto a mi esposa 24 años de casado. Ayer cumplimos los 24 años por el civil, o sea, casados por la ley chilena, y mañana cumplimos los de la iglesia. ¿Cuál celebra usted? No sé, nosotros lo celebramos todo, desde el día 22 al 24 en nuestra celebración, así que ya tenemos 24 años de matrimonio junto a dos hermosas hijas y un perrito, ¿cierto? Spotty. Así que bueno, comencemos con esto en este tiempo. Hablemos de esto, de lo que es la bondad de Dios, y hablemos un poco de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque realmente una de las cosas que es la bondad de Dios es un principio fundamental del cristianismo. Y gente no sabe que cuando nosotros dañamos o no entendemos esta bondad de Dios, realmente caemos en muchos errores teológicos, empezamos a hacer legalismo, empezamos a condenar, empezamos a justificar muertes de personas. No, es que Dios quiere que muera este, no es que... Y honestamente esto está lejos de parecerse a lo que la Escritura nos dice y que nos dice por sobre todo en la manifestación de la palabra en nosotros que es Cristo. Entonces vamos a hablar de este tema y lo vamos a hablar ¿por qué? Porque estamos hablando de aprender a confiar. ¿Y cómo podemos aprender a confiar? Es conociendo. Y para conocer, ¿cierto? Y para conocer bien a Dios, que ya se nos reveló, ¿cierto? En forma sobrenatural, quizá en alguna manera, necesitamos conocer quién es Dios para poder confiar en Él. Muchas veces, como no conocemos también a Dios, nosotros empezamos a poner mal en Dios. O sea que Él ha hecho también algún mal en nosotros. Y por eso también hay mucha gente que se justifica, ¿cierto? Que este Dios es malo, que este Dios es malo o estoy enojado con Dios. Y yo les decía la semana pasada, si usted conociese verdaderamente a Dios, nunca, nunca se podría quejar, nunca, nunca podría pensar que Dios es malo. ¿Por qué? Porque Dios es increíblemente bueno. Si usted conoce a Dios y si usted le conoce de verdad, nunca, nunca podría enojarse con Él porque Él es bueno y es pero sumamente bueno. Entonces, bueno, estaba limpiando un poquito mis lentes y ahora sí, continuamos. Entonces, hay personas que me han escrito en la semana, ¿cierto? Y hay otras personas que comparto, ¿cierto? Amistad en Twitter y esto, y con todas estas cosas que han estado pasando, siempre nacen preguntas y son las mismas de siempre. Si Dios es bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Si Dios es bueno, ¿por qué en este mundo pasan cosas malas? Y realmente hay que separar profundamente estas dos aguas, porque las cosas malas provocadas en el mundo no las provoca Dios. No las provoca Dios y usted hace doble clic en lo que está pasando en el caso de Ámbar y va a encontrar una persona usando su libre albedrío, usando su libertad vigilada, ¿cierto? Y haciendo este daño a esta tremenda a esta niña. Y también en el caso Ámbar hay algo mucho más triste. O sea, el gobierno, ¿cierto? Había tomado medidas cautelares y lo conversábamos ayer para sacar a Ámbar de su casa, ¿cierto? Y ponerle en la casa de un tutor. Y en la casa del tutor había otra persona que estaba haciendo mal con Ámbar. ¿Por qué? Porque estaba almacenando pornografía infantil, usándola a ella en esto, ¿cierto? Y era un hombre adulto usando sus facultades, usando su libre decisión, decide, no, yo voy a hacer mal. Entonces, cuando usted hace doble clic en eso, usted dice, bueno, primero, aquí Dios no está instando esto. Así como nos está instando la muerte de Caín, así como está instando que el hombre y la mujer coman de ese fruto prohibido, así como nos está instando eso, Dios no está instando el mal. Entonces, ¿qué ha pasado? Dios nos ha dado a nosotros el cuidado de una tierra, nos ha dado el cuidado como de una casa, ¿cierto? De un campo donde nosotros tenemos que venir a trabajar. Y muchas de estas parábolas que habla Cristo, está hablando de esto, ¿cierto? La parábola de los talentos, ¿cierto? Que Él llegó y sembró esto. También esto que sembró maíz, ¿cierto? En un momento determinado, alguien vino en la noche y sembró cizaña al lado de esto. O sea, está hablando que hay un mal que se ha querido rebelar contra este Dios, que es bueno. Entonces no podemos decir que Dios es el artífice
del mal, ¿cierto? Y para esto, lo primero que nosotros necesitamos hacer, y con esto voy a compartir un poco mi pantalla para que vea una presentación que tengo al respecto, tenemos que entender que en esta bondad de Dios, que en esto, ¿quién es Dios? Nosotros tenemos que ver al Dios que es bueno, bueno todo el tiempo. Salmos, ¿cierto? El Salmo 100, número 5 dice así: pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. O sea, Dios es bueno. Usted viaje donde viaje, usted va a una iglesia cristiana, ¿cierto? Inclusive las más tradicionales en África, ¿cierto? Están diciendo esto: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. God is good all the time. All the time God is good. Jesús ni bueno, Dawis 11. Dawis 11, Jesús ni bueno. Eso lo están diciendo en todo lugar, pero muchas veces somos nosotros mismos que no creemos lo que estamos diciendo. Entonces, si no creemos nosotros, ¿cómo va a creer otra persona? Y esto es por tener una mala teología. Porque tenemos una mala teología, porque nos han enseñado mal al respecto, porque no hemos aprendido, ¿cierto? Claramente esto de buena manera, ¿cierto? Porque no se nos ha enseñado y en alguna forma, como no se enseñó, nosotros tuvimos que empezar a justificar a Cristo con cosas que son injustificables. O sea, la muerte de Ámbar es injustificable, ¿cierto? El disparo de esa niña en la Araucanía, injustificable. ¿Quién lo produjo? Una persona, ¿cierto? Que haciendo uso de sus facultades iba a quemar un camión, dispara deliberadamente, ¿cierto? Y hiere a una niña de 9 años. ¿Quién está detrás? Ahí Dios no está detrás. Pero quizás ahí usted en un momento dice: ¿pero por qué Dios no para todo esto? Bueno, no lo para por amor, pues. Si Dios nos ama. Y nos ama profundamente, que el mismo principio que ocupa en el jardín del Edén no destruye al hombre, no destruye a la mujer. Este hombre, ¿cierto? Que es como el hombre que sale de casa y deja a sus hijos a cargo de la casa, cuando ve que la casa está patas para arriba, ¿cierto? Que está todo desordenado, que nada se está haciendo como él quiso, él no mata a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. La muerte no parte en él. La muerte no es parte de él. Entonces, obra de la misma forma. Así como a usted y a mí le dieron una oportunidad, a esa persona que le disparó también le dio una oportunidad. Y no solamente a esa, sino que a otras personas que van a nacer. Es más, hay una parte, un pasaje muy, muy lindo en la Escritura, ¿cierto? Pero también podría decirse muy oscuro, muy espurio. Se llama teológicamente como que no se entiende mucho, que en un momento los mártires le están diciendo al Señor en Apocalipsis, ¿cierto? Le están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Están los mártires que han muerto por la obra, ¿cierto? Y están ahí, y Señor, ¿hasta cuándo? Y dice: hasta que se cumpla el número. Y ahí uno dice: ¿hasta que se cumpla el número de los muertos? No, dice: hasta que se cumpla el número de los nacidos. O sea, si Dios hubiese terminado todo el mundo, ¿cierto? Desde ya quizás usted no hubiese nacido, su nieto no hubiese nacido. O sea, si lo hubiese terminado para el tiempo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Y ya terminó todo porque son demasiado malos, ninguno de ustedes estaría aquí, muchos de ustedes no estarían acá. ¿Por qué? Porque Él terminó todo. Él tiene un plan. Antes de la fundación del mundo ya lo tenía usted. Antes de la fundación del mundo tiene a sus hijos, tiene a sus nietos, tienen a las personas que se levantarán en este mundo, porque este mundo tenía un plan que era mucho más holgado. Este mundo tenía un plan de ir y llevar la gloria de Dios hasta el último de la tierra, y aquí quien cayó no fue Dios, fue el hombre. Nuevamente, haga doble clic y fue el hombre que cayó. Aquí hay un punto importante a destacar. Vamos a hablar algunas cosas que va a tener que anotar. Primero, el pecado no se origina con el hombre. El mal no se origina con el hombre. El mal viene de antes. ¿Ya? Corrijo la palabra pecado, es mal. El mal no viene con el hombre. El hombre es bueno en esencia, fue hecho bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. El hombre cae en pecado, cae en un mal, ¿cierto? Que lo hace caminar en una naturaleza que no es la de Dios, en una naturaleza que no es de hijo, en una naturaleza que no fue hecho para andar, y por eso queda apartado de Dios, que fue la fuente de la bondad, la fuente de su vida. Entonces, el hombre no nace malo. La esencia tuya, la esencia mía es bondad. La esencia tuya, la esencia mía es bondad. La esencia por lo que vivimos, y por eso nos agrada el bien y nos aterra y nos molesta el mal, por lo mismo. Alguno puede decir: no, pero hay gente que ya le gusta el mal. Sí, muchas veces, como dice la palabra, nuestra conciencia se cauteriza, ¿cierto? Y empieza ya a generar el mal como una obra de vida, pero inclusive cada persona, inclusive la que hace mal, en algún punto está pensando que lo está haciendo bien. Por último, está pensando por su propio beneficio. No, si yo estoy robando para mi familia.
está haciendo mal robando, no, pero estoy haciendo por una causa buena, honesta. Y ahí está el problema. El hombre decidió él comer de un fruto y decir, yo voy a decidir qué es bueno y qué es malo. Y se apartó de la fuente de su bondad, que es un Dios bueno. Entonces, en esa decisión, así como el diablo engañó a Eva y al hombre, ¿cierto? Lo engañó con este tema de que esto no es tan malo, no, si no vas a morir, ¿cierto? Como hizo este engaño para que el hombre cayese en esta trampa, nosotros vivimos cayendo en la misma trampa de la nieva. Muchos de ustedes dicen, y yo he escuchado, no, si yo hubiese estado ahí, no le creo al diablo. Pero créame, día a día tenemos esta prerrogativa. ¿Vamos a hacer el bien o el mal? Y muchas veces escuchamos esa tercera voz, y no la voz de Dios, y hacemos el mal, debiendo hacer el bien. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió como un hombre, ¿cierto? Como hombre desde el Génesis, se nos ocurrió a nosotros decidir lo que era bueno y lo que era malo, y no escuchar la voz de Dios que decía lo que era malo. Y entonces por eso hoy día nos sentamos y tomamos una decisión que pensamos que era buena y la cuestión era mala. Caímos en el error. Y en un momento está el diablo hablando de nosotros, pero dale, si eso está bien, no, si qué tan complicado va a ser, dale. Y una vez que caemos en mal, él se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos cayendo una y otra vez en el mismo error. Entonces, seguimos avanzando con esto. Cuando nosotros tenemos que entender, y mucha gente dice, no, no, es que el Antiguo Testamento dice esto, y se aferran en que Dios puede ser malo pensando en lo que el Antiguo Testamento dice. Pero ¿saben qué? Veamos cómo dice Dios y cómo se declara en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Él tiene una declaración acerca de quién es Él. Esa declaración está aquí. El Señor, dice, pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Esta es la declaración tal como está en Éxodo 34, 6, 7. Aquí es Dios que se está presentando a Moisés. Y se está presentando Él. O sea, Él, que nosotros decimos que Él es la verdad, bueno, aquí se presenta. Y se presenta clarito. Soy, ¿cierto?, el Señor de compasión y misericordia. Lo primero que presenta. No presenta ni que es airado, ni es que enojón, ni es que se venga. No. Dice, soy lento para enojarme. O sea, lento para enojarse. O sea, se le cuesta enojarse. ¿Usted ha escuchado o ha visto a alguien lento para enojarse? Bueno, en mi caso no, yo soy rápido para enojarme, no por rápido. Pero en el caso de Dios está diciendo, yo soy lento para enojarme. ¿Cierto? Mi primera característica es compasión y misericordia, y soy lento para enojarme. Y dice esto, yo derramo mi amor inagotable hasta 1000 generaciones. O sea, dice que estamos entregando este amor, ¿cierto? Hasta 1000 generaciones. Este amor alcanza tanto, es inagotable, ¿cierto? Es un amor que no se puede comprar el nuestro hasta 1000 generaciones. Pero dice que no perdono, o sea, pero soy rencoroso igual hasta la cuarta generación. Pongamos esto un ejemplo. Estoy seguro que aquí Dios no está hablando en cosas, en factor número solamente. Está queriendo poner un ejemplo, así como separado hasta 1000, ¿cierto? De 4, está la separación entre lo bueno y misericordioso que soy, de lo rencoroso que puedo llegar a ser. ¿Cierto? Entonces, creo que no está haciendo esto en temas de número, así como perdona por 70 veces 7, ¿cierto? Que tiene que ver más con infinitamente, más que entenderse como el tema numérico, pero hagámoslo numérico. Saquémosle un número a esto. Saquémosle un número para sacarle cuenta, entonces, entre 1000 y 4, ¿cuánto sería de enojón y cuánto sería de misericordioso? Veamos entonces este gráfico. Lo está viendo ahí, ¿cierto? Dice, autodescripción de Dios según Éxodo 34, 6, 7, dice que sería rencoroso 0.398%, o sea, ni siquiera un 1%, ¿cierto? Y perdonador el 99.6%, ¿cierto?, de las veces. ¿Qué nos dice esto? Si Dios es perdonador, ¿cierto?, es misericordioso, amoroso, el 99.6% para todos los matemáticos saben que es 100% perdonador. O sea, el 99 sobre 5, ¿cierto?, ya es 100% perdonador. O sea, él de rencoroso no tiene nada. No le alcanza ni para tener una décima de perdonado, de enojón. Pero a nosotros no se nos queda que la parte de él que es rencorosa. Es lo que establece, ¿cierto?,
Esto también para que usted entienda, porque dice, oh, pero no perdono hasta la cuarta generación, pero aquí deja claro en Ezequiel, Antiguo Testamento, dice, ¿cómo se preguntan usted? ¿No pagará el hijo por los pecados del padre? ¿Y qué dice él? No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. O sea, imagínense. Imagínense, recién estamos viendo que este Dios está diciendo que es 99.6% de perdonador, misericordioso, amoroso, amor inagotable, ¿cierto? Un 99.6% de las veces. Y después dice, no, pero hay un 0,3 más o menos que usted podría caer en la parte donde su familia generacionalmente es afectada por esto. Pero, dice, el hijo no pagará el pecado del padre. O sea, Dios no castigará al hijo. Lo que usted muchas veces ve es que el hijo sufre las consecuencias del pecado de su padre, y eso ya no es castigo de Dios, eso significa una herencia de consecuencias. Es que el papá, ¿cierto?, se empobreció, el papá, ¿cierto?, se alcoholizó, el papá, ¿cierto?, en un momento entró en conductas incorrectas, y esa misma herencia la pasa al hijo, no tiene nada que ver con Dios en eso. El papá decidió caminar por un camino incorrecto y está haciendo que su familia siga caminando por el camino incorrecto, pero aquí inclusive Dios está diciendo, a ver, ojo, si tú estás en el 0.3%, ¿cierto?, de esta tercera, hasta de la primera, la cuarta generación de esta gente que está recibiendo, ¿cierto?, este castigo, esta consecuencia de, si tú te arrepientes, Dios te escuchará. Es más, dice, si la persona que hizo estas conductas correctas se arrepiente, yo encantado de perdonarle. Dice, ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. O sea, nuestro Dios, que estamos hablando que es bueno, es 99.6% de las veces. O sea, el 100% es no rencoroso, es misericordioso, tiene amor inagotable y solamente un 0,3%, ¿cierto?, puede llegar y estar sufriendo este rencor, este enojo, esta consecuencia de, pero inclusive eso de 0,3 tienen la posibilidad de arrepentirse. O sea, hermanos míos, ¿de qué estamos hablando? O sea, ese 0,3% inclusive tiene el chance, tiene la capacidad, tiene la posibilidad de que si se arrepiente y abandona sus caminos, Él lo va a perdonar. Entonces, Dios es 100% bueno. No hay nada malo en él. Aquí hay muchos más versículos, si quiere anotarlos, anótelos, Mateo 12:27, Romanos 2:6, Apocalipsis 12:13, ¿cierto? Entonces dice, Él juzgará a cada uno según lo que ha hecho, Romanos, ¿cierto? Miren que yo vengo y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Entonces la gente dice, le va a pagar mal. No, dice, es la recompensa. Yo tengo la recompensa y está hablando del bien. Yo estoy, dice Dios, contento y estoy muy listo para recompensar a cualquiera que hace el bien, pero nosotros como cristianos muchas veces nos enseñan que Dios está pronto a castigar. Él está diciendo, soy lento para enojar, soy lento para el castigo, soy más misericordioso, ¿cierto? En un 100% misericordioso, pero nos han predicado un evangelio legalista, un evangelio que habla de un Dios perverso, nos habla de un Dios muy enojón y que está pronto a castigar al que hace mal. Hermanos míos, pésima interpretación bíblica. Esto lo estoy hablando desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahora lo estoy afirmando con textos del Nuevo Testamento, hablando y defendiendo que tenemos un Dios bueno. Aquí otra parte, y si puede ver esto. Dice, pues su ira dura un instante, Salmo 35, pero su favor perdura toda la vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Imagínese que ese camino que está dibujado ahí es la vida, y cada segmento son nuestros años de vida, que ojalá usted como yo tengamos muchos años de vida, ¿cierto? Y imagínate que él está diciendo en este segmento de vida, ¿cierto?, que su ira, su enojo dura solo un instante, o sea, solo un poquito. Podemos decir, Dios se nos enoja poquito. O sea, tenemos un Dios que se enoja poquito, entonces, ¿cuál es el problema?
Tenemos un Dios que es 99.6% de bueno, de amoroso, de misericordioso, ¿cierto? Misericordioso. ¿Usted se acuerda que enseñé lo que hablaba, ¿cierto? Que no es misericordioso con los hijos. Cuando está hablando de misericordia, que es con la persona que hace el mal. O sea, tenemos un Dios misericordioso con las personas que hacen mal. O sea, extiende misericordia, ¿cierto? O sea, es compasivo por ese desgraciado, como es la palabra misericordia. Lo que sostiene la palabra misericordia, ¿cierto? Es compasión que se tiene por un desgraciado, ¿cierto? O sea, esta persona que está fuera de la gracia, esta persona que está haciendo el mal, Dios es misericordioso. De eso está hablando, que es 99.6%. O sea, tiene misericordia para un mundo que ha caído. Por eso no ha venido, por eso no ha destruido. Está esperando que nazca su nieto, está esperando que nazca el hijo de su nieto, está esperando que se case su bisnieto, está esperando esto, ¿cierto? Porque Él tiene un plan de bien para el mundo. Él antes de la fundación del mundo coincidió esto, ¿cierto? Pero alguien en medio de su sembrado puso, ¿cierto? Esta espiga, ¿cierto? Puso estas hierbas malas, ¿cierto? Puso esta cizaña. Y en un momento los ángeles dijeron, vamos y levantamos ahora. Dicen, no, 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 porque pueden sacar en un momento determinado el buen sembrado, ¿cierto? El trigo y también, ¿cierto? Esta cizaña y van a dañar el trigo. Dicen, no, no, no. Vamos a esperar hasta el final de la historia, hasta el final de los tiempos. Y van a ser los ángeles que delicadamente van a sacar lo bueno y lo van a separar de lo malo. Y lo bueno lo van a poner en los graneros de Dios y lo malo lo van a dejar, ¿cierto?, para ese juicio. Entonces, aquí las famosas preguntas, y estas preguntas son las que se hacen sobre todo en este tiempo. Si Dios es bueno, ¿por qué hay pobreza? Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué hay enfermedad? Primero, la Biblia nos muestra aquí hasta 6 tipos de pobres. Estos tipos de pobres son todos defendidos y protegidos por Dios. El destituido, Dios no lo ha destituido de su posición. Él no le ha quitado sus cosas, ¿cierto? Él no le ha quitado las cosas que tenía. No, llegó uno que se puso por superior a él, ¿cierto? Y lo destituyó de su posición y dice que Dios tiene misericordia a veces. Dice que Él aboga por ese. Es más, está dando a conocer inclusive a su pueblo, tengan cuidado con el pobre, háganle bien al pobre, a la viuda, al huérfano. Dios es un Dios que se preocupa del pobre. Entonces el pobre es pobre, no porque Dios quiera ser pobre, quiera hacerlo pobre. Y esto lo respondió un sacerdote católico, ¿cierto? Benito Baranda. Él decía esto, y no Benito Baranda, es otro. Se me olvidó el nombre, pero él dice esto. Estando en Mozambique lo entrevistaban acerca de esto, y él contaba, yo he contado este testimonio porque me impresionó. Pasando por un campamento, ¿cierto? Donde hay mucha gente en necesidad. Para la gente de Perú, un campamento es una invasión, ¿cierto? Una ocupación humana, un asentamiento humano, o como lo llaman hoy día en Perú, que me encantó, un pueblo nuevo, ¿cierto? Un pueblo que están haciendo, ¿cierto? Entonces, en este sentido, llega y tienen este sacerdote con una niña, y una niña que está viniendo de familias, ¿cierto?, de mejores recursos. Y esta niña está súper impresionada por ver la pobreza. Y en un momento, viendo a la gente pobre, le dice al sacerdote, Padre, ¿por qué Dios permite esto? Y el sacerdote, me encantó la respuesta genial. Yo haría lo mismo, yo creo que estoy preparado para responder así. Le dice, ¿qué le echas la culpa a Dios? Si ese es tu papá que paga malos salarios y que está pagándole malos salarios a la gente, y por lo mismo esta gente está pobre y no le alcanza para sustentarse. O sea, el motivo de la pobreza de tal no viene de Dios, viene de un sistema económico que no es del reino. Y aquí necesito ser 100% honesto. El sistema que usted ve en colapso, el sistema que usted ve que está cayendo, no es el sistema del reino. No es el sistema del reino, es el sistema del hombre. Gracias a Dios ha crecido, gracias a Dios, ¿cierto? Algunas formas de capitalismo han avanzado, ¿cierto? Pero igual la brecha, ¿cierto?, económica ha crecido. Y así como han crecido, ¿cierto?, los ingresos, no han crecido los sueldos, y por lo mismo la inflación, ¿cierto?, de los alimentos ha hecho que gente con lo mismo ya no pueda alimentarse de la misma forma, y esto no tiene nada que ver con Dios. Esto tiene que ver con un sistema económico hecho por el hombre, que en medio de este sistema económico, y teníamos un economista un sábado, 2 sábados atrás, hablando de esto, este sistema económico se basa, ¿cierto?, en el egoísmo de muchos. En el egoísmo de querer tener más, más, más y más. Y tras bambalinas conversamos con este economista, y esta es una de las formas que funciona la economía, ¿cierto? El que produce no se cansa de producir. ¿Por qué? Porque no se cansa de vender y recibir más.
Y así como el que consume no se cansa de consumir y trata de tomar todo lo que tiene para seguir consumiendo más. Y así se mantiene el sistema económico. No es un sistema económico que tenga misericordia, que tenga compasión, que tenga el dar como política. No, para los grandes sistemas económicos, ¿cierto? Para las empresas, esto de dar no es bueno. Lo que es bueno es retener. ¿Y qué te enseña la Biblia? Te enseña a dar. Entonces, si bien es cierto, hay muchos que se han movido bien en estos sistemas económicos, hoy día este sistema está en colapso. Y ese sistema no tiene nada que ver con Dios. Entonces, cuando se produzcan más cesantes, cuando se produzca más gente con necesidad, usted no puede decir, pero es que Dios no. Este no es el sistema de Dios. El sistema del reino es capaz de producir al 100 por 1. El sistema del reino, lo primero que te enseña es a dar, no a retener. El sistema del reino te enseña a partir tu pan con el hambriento, a darle agua al sediento. El sistema del reino atiende a la viuda, atiende al huérfano. Ese es el sistema del reino. Y aquí sigo, miren, la descripción de pobres. Este tipo de pobres, el campesino, ¿cierto? Que la tierra no dio, ¿cierto? Porque no hay lluvia. Y esto que no haya lluvia no tiene que ver con Dios, tiene que ver con una mala utilización de las riquezas, ¿cierto? El hombre abandonó su posesión en el jardín del Edén. Inclusive el ecosistema hoy día está dañado por eso. Y por eso la naturaleza anhela ansiosa la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque está sufriendo, hay sequía, ¿cierto? Se están ocupando mal las aguas. Hermanos, podría hablar mucho de esto. Usted, es más, podrían hasta asustarse de mi posición política, que no tiene nada que ver con esto. Pero es lo que dice el reino. O sea, a ver, seamos honestos. Cuando las aguas se las chupan, ¿cierto? Un montón de grandes agricultores, ¿cierto? Que están produciendo, no sé, por los paltos y se están consumiendo todas las aguas en el norte, en Coquimbo y La Serena. Hablemos con honestidad. Vaya a Netflix, vea este documental Rotten. Vean este documental y vean cómo sufre una señora de Coquimbo, una señora chilena, una señora que ya no crecen sus árboles frutales en su casa y le tienen que traer agua con aljibe. ¿Por qué? Porque se instalaron ciertos productores de palta y han consumido, ¿cierto? Por estos hoyos profundos donde sacan, han consumido toda la napa de agua y por eso se han secado sus frutos. Y por eso esta señora no puede comer fruta, tiene que salir a comprar y el agua se la tiene que llevar la municipalidad con aljibe. ¿Eso tiene que ver algo con Dios? No. Esa mujer vivía de esto, claro, y hoy día no puede vivir. ¿Eso es Dios detrás? No, hermanos. Seamos honestos. No es Dios. Y no estoy hablando de comunismo, ni de socialismo, ni capitalismo, no. Estoy hablando del lenguaje del reino y estoy respondiendo que el pobre no es pobre, porque Dios quiere hacerlo pobre. Es más, Dios tuvo compasión del pobre y aquí lo muestra. Al afligido, al oprimido protege, al necesitado lo cuida, al económicamente o políticamente inferior también, ¿cierto? Lo está cuidando, al espiritualmente pobre, esta persona que espiritualmente está dañada, también lo atiende. Al único pobre que no atiende es al que quiere ser pobre. ¿Y quién es ese? También lo describe Tesalonicenses, el flojo. El flojo que no quiere trabajar, el flojo que no quiere hacer nada, el flojo que quiere comer. ¿Por qué? Porque hay alguien que le da de comer. El flojo que se levanta en estos sistemas asistencialistas, casi siempre socialistas, ¿cierto? Que llegan y están ahí al amparo de lo que le dé el gobierno. A ese flojo Dios no lo protege. ¿Por qué? Porque nos hizo para trabajar, nos hizo para ganarnos el sustento. Y ahí estamos. Es más, esto no viene del jardín del Edén. Esto es la consecuencia de lo que el ser humano tuvo que llevar producto de su caída, ¿cierto? Trabajar con nuestras manos, con el sudor de la frente. Así como la mujer con dolor de parto da a los hijos, nosotros con nuestro sudor llevamos el alimento a casa. Entonces, al único pobre que no protege, al flojo. Lo mando a trabajar. Dice el Tesalonicense, está diciendo Pablo, el que no trabaje, no coma. Así de simple. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el pobre? Después, ¿qué pasa con la maldad? Dios no tiene nada que ver con la maldad. ¿Pero por qué hay tanta maldad? Dice esto, Salmo 5:4, oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar a los pecados de los malvados. Él no lo puede tolerar. Está angustiado con esto y por eso hay un juicio. Ese juicio no es en este tiempo. Como es grande y misericordioso, ya en una ocasión, por la maldad, la tierra la destruyó. ¿Se acuerda la historia de Noé? ¿Se acuerda en eso cuando destruyó la tierra y ahí muestra aún compasión y deja al ser humano, ¿cierto? Una familia. Y escoge una familia, y no solamente una familia, sino que muchos animales. Así que para los que piensan que a Dios no le interesan los animales, olvídese.
Él cuidó sus animales. Es más, esa arca de Noé no era grande para Noé. Si Noé y su familia eran un grupito chiquitito, esa arca era para toda la especie que tenía que haber ahí. ¿Y quién era esa especie? Animales preciosos, animales que él había creado y este Dios bueno no los iba a destruir, ¿cierto? Ellos no tenían problema con el pecado de este hombre. Conservó la especie, preservó la especie. Aún cuando la maldad del hombre, dice esa parte de la Escritura, dolió su corazón. Y dice, se arrepintió de haber creado al hombre. Aun cuando se arrepintió de haberlo creado, no lo pudo destruir, porque era su obra, porque lo ama, ¿cierto? Una vez que lo hizo, este Dios es tan bueno que dijo, no voy a hacer nunca más esto. Nunca más haré un pacto para que el hombre sepa, nunca más haré esto. ¿Por qué? Porque Él no va a pagar ese mal por mal. Así que todos los que piensan, no, que aquí viene este terremoto provocado por Dios, no, es que te aluvió provocado, no, Dios ya no hace eso. Dios lo está diciendo y Dios cumple su palabra. Él no va a destruir esto, ¿cierto? De esta forma, no va a volver a hacer esto, sino que va a traer un juicio un día a la tierra para juzgar al ser humano conforme a sus obras y cada uno va a pasar por ese juicio. ¿Cierto? Algunos pasaremos con Cristo como nuestro abogado, como nuestra justificación, ¿cierto? Y algunos tendrán que esperar el juicio que viene por la maldad, que no es de Él, ¿cierto? Dice Hebreos, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea, este Dios sigue siendo misericordioso, este Dios sigue siendo bueno. Y aquí, bueno, dice la palabra nuevamente, así se cumplió la palabra del Señor por medio, ¿cierto?, del profeta Isaías, quien dijo, llevó nuestras enfermedades y quitó todas nuestras dolencias. La enfermedad, y aquí esto es lo último para defender esa parte, no viene de Dios. La enfermedad no es provocada por Dios. Así que, por favor, quite de su lenguaje mi cáncer. No es que mi cáncer, no es que mi hipotiroidismo, no es que mi depresión no la haga suya. Dios la quitó, Dios la alejó de ahí. Eso es un invasor, ese es un enemigo que viene a la persona. No, es que Dios la tocó ahí con esa enfermedad para que diera esto. Hermano, mala teología. Mala teología. Vaya a mostrarnos usted donde Cristo viene y enferma a alguien. ¿Y por qué le digo Cristo? Porque somos cristianos. Y se supone que el modelo de modelo para nosotros es Cristo, no es nadie más. Cristo es el que viene a poner esa completa revelación del Padre sobre nosotros. El que ve a Cristo y el que puede verse el actuar de Cristo, ¿cierto? En la Biblia, puede ver actuar al Padre. Y cuando estamos viendo actuar al Padre, podemos entender qué Él está queriendo hacer con nosotros, ¿cierto? En eso tenemos que tener este parámetro que es Cristo, hermanos míos. No es Moisés, no es Abraham inclusive, no es ni Elías, ¿cierto? No es Eliseo, no es Edra, no es Nehemías, no es Isaías. Todos tuvieron cierto acercamiento a él, pero la revelación completa la tenemos en Cristo. ¿Y por qué hemos de tener una revelación completa? Si no, porque quizás estamos perdiendo algún detalle importante de quién era Dios. ¿Por qué Dios se va a gastar el tiempo de mandarnos su revelación, su palabra, tal cual es? Porque de alguna forma el hombre se había desviado y había hecho una mala interpretación. Esto no habla de mala intencionalidad, una mala interpretación de quién era Él. Dice que los antiguos anhelaron esa manifestación, que la gente que vio a Jesús la tuvo, que nosotros lo que tenemos la revelación de Cristo, el Espíritu Santo con nosotros, tenemos. Gente antiguamente anheló esto y nosotros la tuvimos. Entonces lo que vio Moisés, lo vio así como bien difusamente. Entonces, ¿puede haber equivocado la interpretación? Claro que sí. Y no por nada, Cristo cuando viene enfrenta estos principios. ¿Escucharon a Moisés decir esto? Y todos, sí, claro. Si su padre de la fe era Abraham, a la gente que seguían era Moisés, ¿cierto? Que lo había sacado de la esclavitud, ¿cierto? En él veían ese salvador, ese rescatador. Entonces Jesús está diciendo, ¿y escucharon a Moisés decir ojo por ojo, diente por diente? Y sí, yo digo esto. ¿Qué? ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo, el que trate de necio a su hermano es culpable de juicio. ¿Cómo? Lo que está diciendo, Moisés interpretó mal. No era que si alguien le saca un ojo, yo quiero que le saquen a otro, a ese mismo, el ojo.
No es eso, no es empatar matemáticamente, no es empatar con justicia humana, no es que si este con una piedra, ¿cierto?, le machucó la cabeza a este, con la misma piedra machucarle al otro. Eso es matemática humana, esa es justicia humana, eso es netear. No, porque robó, le corto la mano. Eso no soluciona el problema. Dios está tratando de hacer entender, son tan importantes los dos, ¿cierto?, que inclusive el que trate de necio ya es pecado, ¿cierto? No quiero que se lleguen a dañar. Cuídense como si cuidaran su propio cuerpo. Así como no te gustaría que te saquen un ojo con una piedra, no le hagan lo mismo a tu hermano. O sea, la interpretación fue errónea y Jesús la está corrigiendo. Es por eso que se está poniendo por sobre Moisés. Es por eso que existe un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Es porque esta luz del Nuevo Testamento realmente se pone por el Antiguo Testamento y hace entender todas las cosas que nosotros no pudimos entender. Y sí, uno me va a decir, pero José, ahí hay muertes. Sí, hay bastantes muertes y guerras. Y es Dios, ¿cierto?, avanzando y defendiendo a su pueblo. Pero no está defendiendo en contra de la gente, sino de la maldad. La maldad de esta gente, ¿cierto?, instada por estos dioses. Tienen que pensar esto, instada por estos dioses paganos, ¿cierto?, que deciden ponerse del lado del diablo. Y cuando Dios a justicia y protege al pueblo, ¿cierto?, protegiéndolo de la maldad de estos dioses, de la maldad, ¿cierto?, de estos demonios que vienen a atacar a su pueblo, claro, los que están de parte del demonio quedan heridos en el camino. ¿Pero por qué? Porque están en el bando incorrecto. Es más, toda la manifestación de Dios sobre Egipto no fue para matar egipcios. No, algunos de egipcios salieron inclusive con los israelitas y pasaron a ser parte del pueblo. Y Dios lo que más les dijo, amen al extranjero, porque así ustedes fueron extranjeros, viviendo en tierra ajena. De paso hablo del haitiano, hablo del venezolano, colombiano, peruano, boliviano. Necesitamos amar a nuestro hermano. Esto es lo que habla Cristo, esto es lo que nos lleva a ser Cristo. Ah, pero José, y toda esta gente que se rebeló y se tiró y se nota como que Dios los... Bueno, Dios lo que está haciendo es castigando la maldad en el mundo. Si tú estás del lado de la maldad, te llega. Y si te llega, bueno, por eso estamos hablando que estamos en dos reinos que están en conflicto, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Si estás del reino de Dios como yo estoy, seré victorioso y caminaré victorioso, ¿cierto? Porque tengo un Dios bueno, porque tengo un Dios misericordioso, porque tengo uno que camina conmigo. Y si estás del otro lado, sorry, la advertencia llegó, aquí viene Dios y viene conmigo, te puedes arrepentir. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. ¡Ey! Ha llegado uno capaz de perdonar las faltas del pueblo. Y como lo decía el Antiguo Testamento, si alguno que está haciendo maldad se arrepintiese, ¡pum!, será salvo. Será salvo. Porque tenemos ¿qué? Un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que acoge, un Dios que abraza, ¿cierto? Un Dios que, si bien es cierto, es justo y no tiene por justo al culpable, no. Pero si se arrepiente, lo perdona, no importando lo que haya hecho. Sí, alguien me va a preguntar, porque siempre existe el que quiere hacer la pregunta de las preguntas. José, ¿y al que mató a Ámbar? Sí, lo puede perdonar. Lo puede perdonar. Y puede luchar por él y llevárselo a su reino. Claro que sí. Y quizás no le cabe en la cabeza, claro, no le va a caber en la cabeza. Si tiene que entender que es 99.6% de bondad, ¿cierto? Al lado de nosotros que somos medio bueno. Buenos para algunas cosas, malas para otras. Dice que su amor es incomprensible para nosotros. Entonces, él ama inclusive a la persona que mató a Ámbar, ama a la persona que inclusive mató a esa carabinera, sí, y va a luchar por sus vidas para que un día estén al cielo. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio, es más, la palabra evangelión, es este soldado, antes que venga el ejército, se para enfrente del enemigo y ofrece una salida. Ese es el Evangelio, esa es una buena noticia. Usted sabía eso, ¿cierto? Usted sabía, ¿cierto?, esa buena noticia, que este Evangelio, ¿cierto?, esta persona que llevaba el Evangelio, era un soldado romano, ¿cierto?, que se adelantaba a la tropa, la tropa estaba atrás, y estaban justo en el lugar que tenían sitiado, justo antes de atacar, y se paraba y decía, ¡hey! Nosotros, bueno, somos romanos, tenemos un rey y queremos ofrecer que todo el que se rinda a Dios, que pague tributo, que se rinda a nuestro rey, nosotros estará con nosotros y le protegeremos. Y empieza a hablar las buenas noticias del pueblo romano. Las buenas noticias del Evangelio son casi similares y es por eso que se ocupa la palabra gospel, Evangelio, buena noticia. Esa palabra no es hebrea.
¿Sabía usted? ¿Sabía que no hay ningún libro que hable esta palabra evangelio atrás? No están los profetas, no, nace solamente exclusivo para los evangelios y por algo el Espíritu Santo la está inspirando. Una buena noticia. Antes que llegue el juicio, antes que llegue lo malo, viene lo bueno. Y viene lo bueno y viene este Dios que es bueno, hablando de misericordia, hablando de amor, hablando de sanidad, hablando de todo el poder de este reino que es totalmente bueno. Bueno, es increíble. Bueno, Jesús se para ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿cierto? Lucas 4. Por cuanto me ha ungido para liberar, para dar vista, para abrir las cárceles, para anunciar el año. Puras cosas buenas. ¿De dónde me saca usted que Dios es malo? ¿De dónde saca que Dios es vengativo? Dios, su venganza inclusive es buena. Él se venga haciendo el bien. Dice que haciendo el bien destruye las acechanzas del diablo. O sea, inclusive su venganza es buena. Inclusive le conviene que Dios se vengue. Porque si se venga, va a ser puras cosas buenas. Va a ser todo el mal que le hicieron a usted, él va a ser la venganza del Dios vivo y se va a vengar haciendo cosas buenas y apuntando necesariamente al culpable, no al inocente. No al inocente. Porque aparte de ser bueno, es justo. Es justo. O sea, ¿cuánto nos gustaría que nos tocara un juez justo? ¿A cuánto nos gustaría que hayamos metido la pata? Mire, piense usted. Metió la pata, lo hizo mal. Pensemos en el colegio mejor, porque quizás ustedes nunca están en los videos. Piense en el colegio, ¿cierto? Y metió la pata, copió en la prueba, le van a hacer un examen. Y le toca el profe más bueno. Y le toca el profesor más bueno. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo va el examen? Digo, ¿cómo sería si en un momento sabes que el juez que va a tener que juzgar las malas obras que ha hecho, que las conoce toditas, y que tú te pones rojo porque tú sabes las que son ocultas, que no conoce tu esposa, que no conoce nadie más, y sabes que está, pero sabes que el juez que le toca en el juicio es el mejor, el más bueno. Y todos los que salen de su juicio salen contentos y dicen, uy, nunca me había tocado un juez tan bueno. Si él dice que es un juez bueno, entonces imagínate, todos piensan como, no, va a llegar el juicio. Claro, es gente legalista. Hermano, aprendiste un evangelio que no es el evangelio del reino. Aprendiste el evangelio del Antiguo Testamento, aprendiste el evangelio de la ley, aprendiste el evangelio, ¿cierto? A rajatabla, ¿cierto? Que esto es así y que Dios viene con juicio. Pero esto no es lo que Cristo hizo. Y sabes qué? El que te comisionó a ti y a mí, el que te habla a ti pastor, a ti líder, a ti hermano, al que te comisionó a ti para predicar el evangelio, es Cristo. Y el evangelio que te mandó a predicar es de buenas nuevas, no de malas viejas. Tú no tienes ningún derecho a predicar juicio, ninguno. Dice Romanos, ¿quién eres tú que juzgas? Es más, el juicio viene en la segunda venida, no viene en esta primera venida. En la primera venida Cristo nos da un desafío y nos dice que prediquemos y hagamos lo mismo que Él hizo, hacer el bien. Es más, Él nos dice, a ustedes les van a hacer mal, pero ustedes van a hacer el bien y así van a pagar las acechanzas, los dardos del maligno, los van a pagar haciendo el bien. ¿De dónde salió que tú estás hecho para enjuiciar a otro? No puedes. No tienes ningún derecho, no hay jurisprudencia, no hay ningún lugar que te diga tú puedes hacer juicio. Entonces, por eso esta gente que se levanta en Twitter, en las redes sociales, para hacer juicio contra los LGTB, juicio contra la feminista, juicio contra esta gente que ha pecado, juicio... ¿De dónde saliste tú, hermano? Dios te mandó para hacer bien, te mostró para que haciendo el bien muestres lo que está bueno y ellos solos se enjuicien con las obras comparadas, ¿cierto? Mirando lo que haces tú. Porque tú haces lo bueno y él hace lo malo. Esa es la única forma. No tienes ningún derecho de enjuiciar a nadie. Si tú sientes que tienes un derecho es porque te convertiste en la segunda venida de Cristo, que todavía no viene. Entonces no estás ni siquiera convertido. Y esa segunda venida es con juicio. Ahí Él vendrá con juicio, pero antes fuimos llamados a predicar las buenas noticias del Evangelio. Wow, este tema es muy profundo, me encanta. Pero tenemos que seguir avanzando, ya está pasando la hora, así que necesitamos avanzar en esto. Esto me lo dijo un amigo, Cristian, me dijo esto. Cristian Lecaro me dijo en un momento, años atrás, los cristianos tenemos el mejor producto con el peor servicio. En cambio, el diablo tiene el peor producto con el mejor servicio. Y esto tiene toda la razón. Con los años yo me he estado dando cuenta de esto vez tras vez. Es más, en nuestra iglesia ni siquiera somos capaces de salir y practicar, ¿cierto? Lo que son las obras de reino al fuera. La practicamos para nosotros.
pésimo servicio. Es como que usted tenga un montón de vendedores que venden solamente dentro de las reuniones con los trabajadores, o sea, en la misma fábrica. Ese vendedor como que se dedica a vender solamente a sus compañeros de trabajo, que todos tienen acceso al mismo producto. Eso no es un buen vendedor. Un buen vendedor, una persona que ofrece ofrece un mejor servicio, es el que se lo entrega al que no tiene. Pero nosotros no, nos predicamos a nosotros mismos. Es más, hacemos todas las conferencias, seminarios y todas las cosas a vida y por haber para ser una fuerza de venta, para salir y entregar este servicio con excelencia, y no lo entregamos nunca. Es más, ves que alguien quiere llegar y salir y predicar y decimos, no, es que no estás preparado. Ah, no, no, es que no ha llegado tu tiempo. No, no, es que primero tienes que hacer este curso. No, es que no te puedes bautizar por esto. No, es que tenemos excusa y excusa para teorizar y no hacer. O sea, somos el único pueblo que tenemos que aprender antes de empezar a hacer las cosas del reino. Y el diablo no te hace ningún curso para hacer cosas malas, o te hizo alguno a ti. No, dice, no, si quieres pecar, perdona, no. Primero tienes que hacer un discipulado de 6 meses de cómo adulterar, después adulteras. ¿Te está haciendo eso el diablo? No, realmente si quieres mentir, no. Primero tienes que hacer mentira 1, mentira 2, mentira 3, y después de eso puedes llegar recién a mentir. No, él llega y te mete a la acción, ya, y miente. Anda y adultera, anda y haz lo que te plazca. O sea, ¿tú crees que a los niños que destruyen, a las personas que se rebelan contra su padre, al nano Calderón, ¿cierto?, que ataca a su papá, le hizo un curso antes de? No. Inmediatamente, impulsivamente, ocupó toda esa pasión, toda esa frustración de ese niño en hacer cosas malas. No le mandó a hacer ningún curso de discipulado. Mi experiencia con el diablo. No, este cruce de camino, el cruce con el mal. No, nunca lo puso así. Es por eso, tenemos un excelente servicio, es un servicio increíble, pero o el mejor producto, pero somos pésimos en el servicio. No sabemos ofrecer lo nuestro, lo ofrecemos con amenaza. Si no te conviertes, Dios te va a llamar con dolor. Si no te conviertes, vas a quedar sin trabajo. No, se puede llevar a tu hijo. Hasta esas cosas he escuchado. No estoy exagerando. Tenemos un pésimo servicio en esto y el diablo tiene un pésimo producto, pero lo ofrece todo el tiempo. Entonces, miren, esto lo decía una persona muy conocida, Mahatma Gandhi. Dice esto. Dice, tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el Sermón de la Montaña y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo. Pero el problema es con ustedes, cristianos, que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. Mahatma Gandhi, este es un periodista que habla de esta entrevista que tuvo con él, ¿cierto? James dice que mi interview with Mahatma Gandhi, dice que en su entrevista Gandhi dice esto. O sea, el mismo Gandhi, esta misma persona admirada por su paz, él mismo admiraba a Cristo, admiraba el cristianismo. El problema estaba en nosotros, no en Cristo. Y ahí está. Ahí está. Mientras nosotros estamos en nuestras iglesias, y escuchen esto no es ningún nombre oficial de iglesia, esto es un nombre que yo he inventado. Dice IMALIR, Iglesia Misionera Apostólica Libre Independiente Reformada. Mientras nosotros estamos en nuestras iglesitas encerradas, juntando plata para la silla, haciendo una segunda, tercera ofrenda para comprar un templo, ¿cierto? Tenemos que comprar aire acondicionado, ¿cierto? Salas nuevas, no necesitamos más estacionamiento. Mientras estamos definiendo esas cosas tan prioritarias, el mundo se muere afuera. Tornados, caos, volcanes, terremotos, protestas, violencia, suicidios, homicidios, robos, abusos, pedofilia, hasta Godzilla lo tengo ahí. Miren, hasta un UFO, incendio, ¿cierto? Contaminación, está pasando todo eso, ISIS, ¿cierto? Terrorismo, está pasando todo eso, en este momento está pasando todo eso y nosotros estamos discutiendo cosas importantes, cosas prioritarias. ¿Y cuál es la prioridad? Que no tenemos sillas. O sea, realmente el problema no es que Dios sea malo, porque Él es bueno. El problema es que nosotros no somos buenos. Somos malos embajadores del reino. No somos buenos embajadores de este Dios bueno.
No estamos hablando de este Dios bueno ni mostrando las obras de este Dios bueno. Es más, mostramos un Dios muy, muy prejuicioso, mostramos un Dios que odia, ¿cierto?, las minorías sexuales, mostramos un Dios, ¿cierto?, que tiene una discriminación de género tremenda, mostramos un Dios machista, mostramos un Dios, ¿cierto?, que simplemente se acerca a ciertos ungidos y los otros no, como son del perraje. O sea, mostramos un pésimo Dios, tenemos una pésima promoción de este Dios bueno. El problema no es que tenemos un Dios malo, sino que nosotros no somos buenos promotores de este Dios bueno. Entonces, ahí tenemos un poco esa defensa de lo que les hablo acerca de este Dios bueno. Bueno, perdone que me apasione el tema, pero me apasiona pero un montón, montón, montón. Me encanta hablar de la bondad de Dios. Me encanta hablar de lo que Dios sí es. Me encanta hablar de las cosas que Dios puede hacer. Me encanta hablar, ¿cierto?, de bíblicamente quién es Dios y con esto confrontar las malas enseñanzas que muchas veces hemos tenido respecto a este mismo tema. Así que profundicemos un poco más, ¿sí? Profundicemos un poco más en esta bondad de Dios. Hagámonos preguntas, entendamos de qué trata esto, por qué nos cuesta tanto entender que Dios es bueno. Y ahí tendríamos que hablar de algo un poco también profundo, pero esto ya no alcanzamos a hacerlo esta semana. Primero, no sé si a usted le quedó claro que Dios es bueno. No sé si tiene alguna pregunta, y voy a mirar aquí el chat, si hay alguien que tiene preguntas acerca de este Dios bueno. Me gustaría ver si hay alguno que necesita entender, ¿cierto?, por qué Dios es bueno y por qué mucha gente no lo sabe. Mira, lo que dice Pamela, ¿por qué Dios es tan bueno con los judíos si no conocen a su hijo? Por la misma misericordia, y aquí hay un sobreénfasis al tema. Y qué bueno que le preguntas, Pame. Dios no va a venir a buscar al pueblo judío, Dios va a venir a buscar al mundo. El encargo que le dio al pueblo judío es que dedicara el evangelio a toda criatura. Y el pueblo judío fue su pueblo escogido porque nació de él. Él comenzó el pueblo judío de nadie. O sea, si nosotros podemos pensar en las personas más pequeñas, las más significantes de la tierra en ese tiempo, era un judío. Él empezó el pueblo de una sola persona. Y él con su amor empezó a ser una nación amada con él, ¿cierto?, por este Dios bueno. Y por eso ese amor incondicional es capaz de tomar al judío, ¿cierto?, y tomarlo a un pueblo que dice que no fue pueblo y amarlo hasta el final y hasta completar, ¿cierto?, todo lo que él tiene que hacer con ese pueblo. Y claro, hoy día muchos de ellos le rechazan, muchos de ellos dicen han matado a su hijo, pero su amor, acuérdate, 99.6% de bueno, es tan bueno que sigue amando al pueblo, pero no se equivoquen. Algunos se ponen a judaizar en este tiempo, no, es que hay que hacerse judío para que Dios te ame. Eso no es así. En el Apocalipsis dice el Señor que viene a buscar de toda lengua, de toda nación, viene a buscar a su pueblo. O sea, no le está diciendo ya todos pasen a ser judíos, pasen toda la tradición judía para que lleguen al reino. No es así. Dice, de toda nación, de todo pueblo, ¿cierto? Se juntaron, ¿cierto?, en estas cenas, en estas bodas del Cordero. O sea, la invitación es a cualquier persona, a judío, a palestino, a hebreo, ¿cierto?, a cualquier persona, a los árabes, a los turcos, a los americanos, a los ingleses, a los latinoamericanos, a los chinos, ¿cierto?, a los japoneses, son todos bienvenidos en este reino porque tenemos un Dios bueno. Entonces, ¿tiene misericordia del judío? Claro, pero como lo tiene de cualquier otra persona también. Y todos dicen, pero hay un trato especial. Claro, Dios ha hecho esa nación que sea su nación, que sea su pueblo. Y por eso Él está perseverando, pero ojo con esto, ojo con esta interpretación. Cuando dicen el pueblo de Israel y que cambió el nombre de Jacob a Israel, ese nombre no está diciendo pueblo de Dios. Israel no significa pueblo de Dios, sino significa pueblo duro de servir. Un pueblo porfiado, un pueblo que porfía con Dios. El nombre Israel significa eso. Y muchas veces el judío representa eso, que él porfía y le cuesta duro de servir, duro de entendimiento, le cuesta reconocer. Entonces el nombre Israel no tiene que ver como pueblo ungido, no. Dios le declara a mi pueblo, Dios declara a mi pueblo ungido, pero lo que significa Israel es lo que significa realmente el vivir del pueblo judío. Una porfía de no entender quién fue su Mesías, que estuvo en medio de ellos, en medio de su pueblo. Así que bueno, miren, aquí hay más preguntas. Por favor, hagan preguntas y las vamos a ir respondiendo a todos, a todos, a todos. Entonces, me apasiona este mensaje, por eso lo digo, y esta otra semana necesito seguir abordando, pero con un tema que no metí aquí. Y es por eso
que tuve que frenar un poquito para llegar y darle una buena salida a este mensaje. ¿Para qué? Para que usted entienda también otra realidad. Miren, y esta realidad tiene que ver con esto. Quedamos aquí, ¿cierto? ¿Quién está detrás del sufrimiento de Job? Y no puedo hablar eso solamente en un capítulo. Necesito por eso un capítulo completo para hablar de esto, porque la historia de Job es la que nos hace entender de dónde vienen nuestros padecimientos y que esta película no está actuando solamente Dios y el hombre, como se creía en el Antiguo Testamento, como muchos creyeron, está actuando, ¿cierto? El diablo también, como una tercera parte. Y así como les dije, la maldad no viene del hombre, venía de antes la maldad. La maldad venía en el jardín del Edén, ya había una serpiente que era mala. ¿Será un mensaje, cierto, en señas que nos está diciendo Dios ahí? ¿O será un mensaje literal? Pero antes que el hombre fuera creado, la serpiente ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque los animales habían sido creados antes. Entonces la maldad estaba antes de la llegada del hombre. El hombre nace bueno y al final esta maldad lo ataca y él se pone del lado de la maldad y no del lado de Dios. Entonces aquí la historia de Job nos enseña tanto. En más, si usted ve ahí en la gráfica, el libro de Job está datado de casi el mismo tiempo del libro de Génesis, 2167 a 1992 antes de Cristo. O sea, casi en la misma línea que se hizo el Génesis, se hizo el libro de Job. Es más, el autor del libro de Job, más cercano, algunos dicen que es anónimo, es Moisés, sería el otro. Entonces, algunas tradiciones rabínicas dicen que el autor del libro de Job debería haber sido Moisés, y ahí estaría de acuerdo. O sea, el mismo que escribió el Pentateuco, el mismo que escribió el Génesis, escribiendo el libro de Job. ¿Por qué les digo que es tan importante entender eso? ¿Por qué? Porque nos cuenta esta historia de Job, que fue una historia real, ¿cierto? Fue una historia citada en la Biblia, ¿cierto? Citada en otros libros bíblicos, ¿cierto? Esta historia que sucede en el mismo tiempo de la historia de José. O sea, cuando José vivía, Job era contemporáneo de José. Esta historia la sabe Moisés, pero ¿por qué la sabe Moisés? Porque era una historia, ¿cierto? Que era de Ur de los Caldeos, que era el lugar donde vivía Séfora, la esposa de Moisés. Del pueblo, ¿cierto?, donde vivía Séfora, de Ur de los Caldeos, viene la historia de Job. Desde ahí que Moisés puede haber tomado esta historia y entendido esta historia que fue real para ese pueblo y que se cuenta como una historia verídica, no como una fantasía, no como una leyenda, sino como una historia verídica. Y cuando la datan junto con el Génesis, hace todo sentido, porque nos habla de este mal, pero nos avisa Dios que el mal no viene de una persona, que el mal no viene de un hijo, que el mal no viene del ser humano, que el mal es externo, que el mal influye, que el mal se apodera, que el mal engaña, que el mal hace caer en tentación, que el mal ataca al hombre y no es Dios. Entonces, en ese sentido, una de las cosas importantes a entender en esto es que cuando nos habla la historia de Job, Dios nos quiere dar una clave, porque el libro de Job no fue hecho para Job, usted lo sabe, ¿cierto? Usted sabe que el libro de Job fue hecho, ¿cierto?, para que nosotros entendamos que hay una tercera persona que actúa en medio de nosotros y ese es el diablo. Y ahí me hace todo el sentido. Ahí me hace todo el sentido, porque a veces pensaban que podía ser Salomón el que hizo el libro de Job y no me hace sentido. ¿Por qué Dios permitir que el diablo esté tras bambalinas sin que nadie lo descubra y atacando a su pueblo y todos peleándose entre ellos sin saber que el malo es, sinceramente, el diablo? ¿Cómo? Entonces no me hacía sentido, pero si es Moisés, claro, me hace todo el sentido. Si está en el Génesis, claro, desde el principio lo están diciendo, el mal no viene del hombre. El hombre nace bueno y tiene un Dios bueno, pero el hombre es influenciado por el mal y el mal está en este diablo que ataca a Job en ese momento. Este hombre que era bueno. ¿Entiende? Esta otra semana tiene que juntarse conmigo. Tiene que juntarse conmigo para que hablemos de este tema. El Dios de Job es mi Dios. Apología de una complicada historia. Vamos a hablar del libro de Job y va a haber libertad para usted. Va a salir todo el pensamiento de que nuestro Dios es malo y vamos a entender que nosotros somos buenos, creados por un Dios bueno, pero tenemos influencia de este malvado. Así que les invito para que se conecten la próxima semana y vamos a ver el horario, atento al horario. El Dios de Job es mi Dios. Apología de una complicada historia. Un tema espectacular. ¿Ya?
Nos estamos viendo, a toda la gente de Instagram, nos vemos, recuerde de conectarse en la semana y estamos ahí, ore y comparta el video. Estaremos orando por todo este tiempo. Señor, gracias por este tiempo precioso que nos ha dado para compartir. Gracias, Señor, porque podemos compartir en este tiempo con tantos hermanos, Señor, con tantas personas, Señor, estas verdades del reino. Gracias, Señor, por los que podemos recibir libertad en este preciso momento. Te pedimos en el nombre de Jesús tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús revelación. Te pedimos en el nombre de Jesús se corten las ligaduras de legalismo, de malas enseñanzas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, ven.